Bueno, chavales, como podéis comprobar, nuestro trabajo va sobre el antiguo régimen. Bueno, y aquí tenemos el índice. Que muestra que hablaremos sobre la definición del antiguo régimen, trataremos sus características y profundizaremos en ellas, informaremos sobre cómo afectó la Ilustración a este sistema y sobre cómo acabó. Bueno, el antiguo régimen es el sistema político, social y económico que fue desde el siglo XVII al siglo XVIII y donde existía una sociedad estamental, donde se separaban privilegiados y no privilegiados, donde gobernaba la nobleza, pero el poder absoluto lo tenía el rey. Y ya está. Las características principales del antiguo régimen son una sociedad estamental que está dividida en estamentos, o sea, en privilegiados y no privilegiados, una economía agraria donde las 3/4 partes del pueblo se dedicaba a trabajar el campo y vivía de eso, un gobierno absolutista donde el rey tenía todo el poder y no aceptaba consejos de nadie, y un régimen demográfico antiguo, lo que quiere decir alta natalidad pero también alta mortalidad, o sea, un crecimiento prácticamente nulo. Y una gran importancia de la Iglesia. La Iglesia tenía muchísimo poder, tanto económico como moral y social y político. La sociedad estamental. Esta sociedad se daba en la gran mayoría de países de Europa y se caracterizó por una gran desigualdad ante la ley, en la que había dos componentes o estamentos dentro de la sociedad que la componía. El primero corresponde al de los privilegiados, que estaba formado por el clero, la nobleza y el rey. Este estamento estaba beneficiado de la ley y se aprovechaba del otro estamento, los no privilegiados, que eran el tercer estado, formado por los campesinos, artesanos, por la burguesía y por los grupos marginados. Era una sociedad cerrada que no permitía el ascenso de posición social, por lo que el tercer estado tenía que trabajar por los privilegiados durante toda su vida. Los privilegiados poseían y negozaban de una gran cantidad de privilegios, como honoríficos que otorgaban respeto, admiración y estima, económicos que recibían un importante sueldo por apenas trabajar y se aprovechaban de los campesinos cobrándoles una gran cantidad de impuestos, fiscales y jurídicos que los hacían invulnerables ante la ley, la cual estaba establecida mediante el monarca. Dentro de este grupo se diferencia la nobleza, la cual era una minoría en la que solo se podía entrar naciendo dentro de ella o siendo nombrada por el rey, y el clero, que pertenecía a la Iglesia, era algo más abierto que la nobleza y su riqueza se basaba en las propiedades que poseía y en los impuestos que le cobraban al tercer estado, que eran los diezmos. Los no privilegiados eran el otro estamento, los cuales eran más del 90% de la población. No poseían ningún tipo de privilegios y tenían que pagar los impuestos establecidos por los nobles y el clero. Se denominan tercer estado y están formados por los campesinos, que era el grupo que más población ocupaba y se encargaba de trabajar las tierras. La burguesía estaba formada por la población que vivía en las ciudades y se componía de comerciantes, banqueros y maestros de gremios. Y los marginados, los cuales estaban compuestos por mendigos, enfermos o ancianos sin recursos, que se dedicaban a la delincuencia y a la caridad. En la demografía antigua se registraba una gran tasa de natalidad, pero la población no crecía o decrecía, debido también a una alta mortalidad, sobre todo infantil. Esta alta mortalidad se debía a la falta de alimentación y a la propagación de epidemias debido al escaso desarrollo médico, y también fueron la causa de grandes crisis económicas. Podemos ver en la imagen que hay periodos en los que la mortalidad es incluso superior a la natalidad. La economía. Es una economía agraria, trabajada por 3/4 de la población. Los intercambios comerciales eran principalmente con el extranjero y tampoco eran demasiado abundantes, pero aumentaron con descubrimientos como el de América. La agricultura se llevaba a cabo en los territorios señoriales o de la Iglesia, trabajados por campesinos que debían pagar un impuesto a sus amos. La industria tenía un carácter artesanal, donde existían los gremios, y destacaba la fabricación textil y metalúrgica. La monarquía absoluta era el principal sistema de gobierno del antiguo régimen, en el que un monarca, cuyo poder provenía de la selección de Dios, concentraba los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y daba poder a algunos nobles que salían por él mediante la distribución de feudos. Más tarde, en Gran Bretaña,
surgió un sistema no absolutista conocido como parlamentarismo, que se basaba en el control de las acciones del rey por los parlamentaristas. Se dio en las Provincias Unidas y en Gran Bretaña y dio paso a la monarquía parlamentaria. Fue similar a la democracia que conocemos hoy en día. La Ilustración fue un movimiento cultural en el que se desarrolló en Europa y en sus colonias durante el siglo XVIII. Trató de modernizar la cultura y cambiar el sistema social del antiguo régimen. Se basaron en la razón, en el progreso, en la naturaleza y en la felicidad. El antiguo régimen finalizó con las revoluciones liberales en Europa, por ejemplo, la Revolución Francesa, que sucedieron por una fuerte crisis económica, una crisis en la sociedad estamental y las nuevas ideas ilustradas, que se concentraban en contra del antiguo régimen.